Entonces, de lo que son eh, código que se puede agregar al gestor de base de datos, habíamos visto lo que eran procedimientos almacenados, que se generaban asociados a la base de datos, lo que eran triggers, que se generaban asociados a una tabla, y ahora vamos a ver las funciones, que están aquí también, que se generan asociadas a la base de datos, funcionan parecido a los procedimientos almacenados, solo que los procedimientos almacenados se invocan con un call, como vimos la clase pasada. En cambio, las funciones directamente se muestra su valor, ya que van asociados directamente, digamos, a devolver un valor del tipo de dato que nosotros hayamos definido para la función. Entonces, vamos a crear una función para que ustedes vean. Dentro de la tabla AFATSE, a ver, hay una tabla de alumnos. A ver, yo lo voy a hacer simple a esto, y después vamos a hacer algo con cálculo, por ejemplo, como para que sea, digamos, fácil de entender. Vamos a suponer que nuestra función es devolver apellido y nombre, ¿sí? Y que va a tener como dato de entrada a esa función, para que nos devuelva el apellido y nombre, el DNI. El DNI es un... Vamos a ponerle un nombre de variable. Es un entero de 11. Bien, eso es lo que va a recibir. O sea, a diferencia de el procedimiento almacenado, que nosotros teníamos variables que ingresaban al procedimiento y podía haber variables que devolvía ese procedimiento, acá lo que se devuelve en el nombre de la función, ¿sí? Y lo que recibe la función son datos de entrada, no puede devolver datos de salida, de hecho devuelve en este caso un entero, pero no, nosotros vamos a decir que devuelva un varchar, porque nosotros vamos a, qué sé yo, de 45, a ver cuánto teníamos, si teníamos 20 y 20, con 45 nos sobra, bien, entonces le vamos a decir que nos devuelva un varchar. Como tenemos el apellido y nombre, lo que vamos a hacer es un select, ¿sí? Apellido de la tabla de alumnos. Verá, vamos a poner acá from alumnos. Entonces acá vamos a poner alu.apellido, coma, alu.nombre, from alumno. Bien. Y vamos a hacer, perdón, que esto lo copie en una variable, ¿sí? Apenom, por ejemplo, y le vamos a decir que devuelva esa variable. Bien, a ver si esto funciona. Esto lo voy a hacer nada más que para ver si funciona el set. Faltaría el where, ¿no?
Sí, perdón. Sí, señor. Where alu.dni igual a DNI-aus. Muy atento. Genial. A ver si esto funciona. Así lo voy a copiar acá. ¿O qué pasa? Que no quiere copiarse. Copié. Ahora sí. Bien, tendría que ponerle un... bien, obviamente, porque no tengo DNI, entonces vamos a ponerle un DNI que exista acá a ver si funciona, pero ya pasó la compilación, digamos, de errores sintácticos. A ver, vamos a ponerle este número de documento, por ejemplo. Bien, funciona la función, con lo cual, si yo acá lo guardo esto, aplico la función. Acuérdense entonces que cuando les pidamos una función, nosotros lo que hacemos es justamente dentro del TXT o del punto SQL que vamos a entregar como resolución, o dentro de la consulta que nos pidan en el campus, lo que vamos a copiar es esto que está acá, ¿sí? Que es lo que se ejecuta para que la función quede registrada en la base de datos. Entonces yo voy a aplicar, ¿qué pasó? Set from Capaz que el select... perdón. Sí, esto no va. Copié todo yo. Genial. Ahora sí. Había copiado lo que había puesto para ejemplo. Perfecto, listo. Ahora ya está. Con lo cual, si miramos la base de datos, debería estar dentro de las funciones de la base de datos, devolver apellido y nombre. ¿Estamos? Bien, ahora, ¿cómo uso esa función que acabo de generar? Vamos a hacer acá un new SQL script, acá, y le decimos select, ¿sí? Alumnos, alu, supónganse que yo le pongo alu.dni y después le digo devolver apellido y nombre. Está haciendo esto la pantalla mía. Apellido y nombre con alu.dni, que era lo que necesitábamos para que acceda. Entonces, me va a mostrar alu.dni de la tabla DNI, va a ir a la función con ese DNI y me va a devolver el apellido y nombre con la coma en el medio. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? O sea que lo que hice fue llamar a una función, como se acuerdan que antes la llamé directamente con un número de DNI. ¿Sí? Entonces ahora, con este select que estamos escribiendo acá, para cada DNI va y busca la función, devuelve de ese DNI el apellido y el nombre con la coma en el medio y lo muestra. ¿Se entiende el uso de la función? Sí, sí. Es muy Perfecto. simple, muy sencillo, es como las funciones que han visto en Como la las escuela de funciones de programación. grupo. ¿Cómo? Como las funciones, por Las que han ejemplo, visto en el contar lenguaje de o... programación. Claro. ¿Ah? No es como las funciones de grupo, ojo. Ah, Lo que hemos visto de funciones de grupo no, nada que ver, porque las funciones de grupo se aplican a una tabla. Entonces, una función que nosotros creamos, ¿sí? Que le ponemos un nombre,
le podemos dar no solamente un solo atributo, un atributo o un dato de entrada, digamos, podemos darle más de uno, ¿sí? Acá hacer un cálculo, lo que fuere, pero devuelve siempre un solo valor asociado al nombre de la función. A diferencia del store procedure, que puede devolver más de un valor, Una ¿sí? pregunta, profesora. Sí, ¿Puede devolver null una función? sí, claro. Va a volver en el nombre de la función también. Puede devolver null. Suponete que yo no le hubiera cargado el apellido y nombre, ¿sí? A alguno de los alumnos, a algunos de los DNI que estaban ahí, a alguno de los registros, acá hubiera devuelto null. Sí, claro que puede. ¿Alguna otra duda de acá? Profe, yo. Dale. Esta es más puntual, pero por ejemplo, si yo en una función, yo tengo un create de una tabla temporal, ¿no? No se pone en una función, no es Ah, lógico. ok. Se hace en un store Bueno, procedure eso. claro, no, la pregunta era que si, por ejemplo, yo tengo un usuario que no tiene los permisos de create, ¿la va a poder ejecutar? No, eso pasaría con el store procedure también. Claro, Pero vuelta otra vez, la función no es el lugar donde yo no, guardaría un create, ¿tá? Eso se puede claro, hacer en un procedimiento almacenado, no en una función. La función bien. es como una función como las que han usado Sí, sí, para traer solo un de valor y producción, para para no tener que consultarlo, sí. programar tanto y devolver alguna cosa que se usa generalmente en muchos lados. Por ejemplo, qué sé yo, calcular la fecha de nacimiento de alguien. Y yo tengo tabla Bien. de personas, tabla de lo que sea. Le Ujú. mando la fecha de nacimiento de cualquiera de esas personas cuando estoy trabajando y me devuelve un entero con la La edad. edad. Y ya. Ujú. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para ese tipo de cosas son muy usadas las funciones. ¿Podría Nice. haber más de una consulta dentro de una misma función? Puede haber un montón de cosas siempre y cuando acá devuelva un solo valor y que Claro, sea del tipo que nosotros le hemos dicho a que la función. definiste arriba. ¿Sí? Claro, Acá dice returns varchar. ¿Sí? Entonces va a devolver un varchar. Tiene que ser un varchar lo que yo mandé acá. Si mando un entero en este caso, no va a haber problema porque lo va a convertir en un varchar. Pero si yo la definiera como entera y acá le mando un varchar, voy a tener problemas. ¿Sí? claro. Sí, Bien. sí. Profe, Sí. en la parte de la definición, a la derecha de devolver apellido y nombre, lo que va entre paréntesis, o sea, ¿qué es lo que hay que poner ahí Ajá. específicamente? La Sí, variable que la variable que te van recibe, a la pasar. variable que recibe el valor que vos le mandaste desde, Eso. acá en este caso un select, ¿sí? Ujú. Y tenemos que básicamente saber, por ejemplo, por lo del tamaño que le pusiste al lado, que sería 11, Sí, tiene que ser la tendrías misma. que saber el tamaño o sea, tendrías que saber el tipo de dato que va a Está bien, recibir. sí, sí. Tiene que coincidir el tipo de dato que va a recibir. Perfecto. Yo lo que hice fue fijarme en la tabla primero, ¿sí? De alumnos, y vi que el DNI era eso. ¿Está? Acá se ve, Claro, sí. en las columnas. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, Bueno, sí. entonces detengo acá la grabación, así después arrancamos con el último capítulo.